¿Te has preguntado alguna vez por qué la iglesia pentecostal de hoy ya no tiene el poder que tenía hace 100 años? Hola. Soy Gerardo Agurto, y esto es Revelaciones 70. Quiero invitarte a que te suscribas y también que puedas leer los libros de estudios bíblicos del Apocalipsis que he publicado. Te estaré dejando los enlaces en el comentario fijo. A la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, Jesús la reprende y le dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hoy haremos un análisis profundo de las razones que llevaron a la iglesia pentecostal a descuidarse hasta perder su poder y sus dones espirituales, llegando a ser hoy una iglesia pentecostal solo de nombre, pero sin poder. En la primera década del siglo pasado Dios comenzó a manifestar su poder, primeramente en los Estados Unidos en la calle Azusa, donde hombres y mujeres comenzaron a ser bautizados con el Espíritu Santo. En esa oportunidad todos los que eran bautizados con el Espíritu Santo recibieron dones espirituales y comenzaron a hablar en otras lenguas. Luego en 1909 en Chile, en la iglesia episcopal en la ciudad de Valparaíso ocurrió lo mismo. Pero ¿cómo comenzó este gran avivamiento espiritual? En ese tiempo muchos comenzaron a preguntarse si era posible que lo que ocurrió el día de Pentecostés con los discípulos de Jesús podría volver a repetirse en nuestro tiempo. Al no haber nada en las Escrituras que dijera lo contrario, las congregaciones comenzaron a pedirle al Señor en oración y ayuno que los bautizara con el Espíritu Santo así como en el día de Pentecostés. Pero en Valparaíso esta búsqueda tuvo muchos detractores, especialmente en los pastores de la iglesia episcopal, porque habían sido enseñados que el bautismo con el Espíritu Santo se recibía en el momento de creer en Jesucristo. Por esta razón decían que ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y no necesitaban recibirlo de nuevo. Sin embargo, después de que el pastor Ober y su congregación recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, él insistió que era necesario ser bautizado con la señal de hablar en otras lenguas. Todos sabemos que lo que menos quiere el diablo es una iglesia con poder. Lo que menos quiere el enemigo es una iglesia que tenga el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y que tenga el poder para liberar al hombre de los vicios, de las drogas y del alcohol. Satanás es muy astuto y buscó la manera de quitarle su poder a la iglesia pentecostal, y para eso recurrió al método de la rana. Una rana no puede echarse al agua hirviendo, porque salta y se escapa. Así que el cocinero la echa en agua fría donde la rana se siente a gusto, pero poco a poco va calentando el agua, y la rana sin darse cuenta ya está cocida. Con la iglesia pentecostal ocurrió lo mismo. A los pocos años después del gran avivamiento que ocurrió en Valparaíso, después de que en las iglesias pentecostales todos buscaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Después que comenzaron a ocurrir grandes prodigios y milagros, cuando la iglesia tenía el poder, cuando los hombres hablaban en lenguas, cuando los demonios salían y los enfermos sanaban y muchos eran liberados de los vicios. A los pocos años después el diablo comenzó a trabajar y entraron a las iglesias pentecostales hombres con la misma doctrina de aquellos que persiguieron al pastor Ober. Con la misma doctrina de aquellos que rechazaron a los que buscaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Estos comenzaron poco a poco a convencer a los hermanos y a los pastores pentecostales que el bautismo con el Espíritu Santo se recibía en el momento de creer en Jesús. Tanto es así, que hoy la iglesia pentecostal por haberle creído a esos falsos maestros, ya ha perdido su poder. Los pastores ya no enseñan a la congregación la necesidad de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos olvidaron sus raíces y sus principios pentecostales, y están enseñando a sus congregaciones que el bautismo con el Espíritu Santo se recibe en el momento de aceptar a Jesús. Esta misma doctrina que tenían los teólogos que persiguieron y rechazaron al pastor Ober y a los primeros creyentes de la iglesia pentecostal. Por eso hoy la iglesia pentecostal ha llegado a ser una iglesia conformista, una iglesia débil y sin poder. La iglesia pentecostal de hoy solo tiene el nombre de que vive, pero está muerta. La iglesia ha olvidado lo que dijo Jesús en el libro de los Hechos capítulo 1, 5 y 8.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús estaba hablando a los hombres y mujeres que ya habían creído en Él, y que ya le habían aceptado como su Señor y Salvador. Y a ellos les prometió que los bautizaría con el Espíritu Santo, enviando el Espíritu Santo sobre ellos. Vemos que los apóstoles también entendían la necesidad urgente de que todos los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo, como dice en el libro de los Hechos capítulo 8. Felipe predicó el Evangelio en Samaria y muchos creyeron y se convirtieron a Cristo, y fueron bautizados en agua. Pero escucha lo que dice en Hechos 8, del 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No debemos olvidar que nosotros creemos en un Dios trino. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres comparten una misma esencia, y que por lo tanto los tres son un solo Dios. Pero los tres actúan y se relacionan en forma diferente con el ser humano. El Padre es el que llama, y es el que escoge a los que son destinados para salvación, y también es el que justifica a los que por la fe aceptan el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el que dio su vida y derramó su sangre en expiación por los pecados de toda la humanidad. Y es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo, como dice en Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, y desciende sobre los que Cristo ha escogido y los embiste de su poder, dándoles dones espirituales a los que lo reciben. Y se manifiesta con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cristo actúa haciendo la obra en la persona, de adentro hacia afuera. Y eso ocurre cuando tú aceptas a Jesús y recibes el perdón de tus pecados, y el Padre envía el Espíritu de Cristo a tu corazón. Cuando tienes el Espíritu de Cristo, Él te comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Ya no sientes los mismos deseos de antes, comienzas a dejar tus vicios y a desear hacer las cosas buenas que antes no hacías. Y esto es porque ahora eres un hijo de Dios, como dice en Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso cuando alabas y adoras a Cristo en tu iglesia, puedes sentir en tu corazón la presencia del Espíritu de Cristo. Pero aunque tienes el Espíritu de Cristo que transforma tu vida y te hace una nueva criatura, aún necesitas el poder para pelear contra el diablo y sus demonios. Para dotarnos de ese poder, Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo haciéndolo descender sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo quien embiste de poder y dota de una armadura poderosa a los que han nacido de nuevo, a los que han entregado su vida a Cristo. Y el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, y no lo envía a nuestro corazón, sino que lo hace descender sobre nosotros. Solo los creyentes, aquellos que han recibido el Espíritu de Cristo en su corazón pueden ser bautizados con el Espíritu Santo, porque el mundo no lo puede recibir, como dijo Jesús en Juan 14, 17. Quizás esto es un poco difícil de explicar, pero trataré de hacerlo mediante una ilustración. Quizás tú has visto alguna película de Iron Man. Este personaje no podría ser un héroe invencible sin su armadura. Porque solo con su armadura puede atacar y defenderse de sus enemigos. Además, su armadura posee dispositivos de defensa y de ataque que le permite luchar contra sus enemigos y salir victorioso. Es lo mismo que sucede con el creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre el creyente y lo embiste de una armadura. Y esta armadura espiritual posee armas poderosas para ataque y defensa contra Satanás y que son los dones espirituales.
Sin esta armadura espiritual, todos los creyentes estaríamos desnudos y seríamos derrotados fácilmente por nuestro enemigo el diablo y sus demonios. Esta armadura hace a los creyentes poderosos, con el poder de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y al mismo tiempo provee de los dones espirituales que la iglesia necesita para derrotar al diablo y a sus huestes espirituales de maldad. Si te está gustando este video, por favor suscríbete y regálame un like, para que este canal pueda seguir creciendo. Esta es la doctrina que recibieron los apóstoles y los discípulos de Jesús, pero que ahora ya no se enseña en las iglesias, porque la apostasía ha entrado en las congregaciones pentecostales. Esta es también la doctrina en la que creyeron los miembros de la iglesia del pastor Ober, y que los llevaron a buscar con ansia ser bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la doctrina que el diablo no quiere que se predique en las iglesias, porque no quiere una iglesia poderosa, no quiere una iglesia como la que dijo el Señor Jesús que edificaría, donde las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Como hemos podido ver en este estudio, la iglesia pentecostal perdió su poder y sus dones espirituales, porque permitió que la apostasía entrara poco a poco en la iglesia. Para que la iglesia pueda recuperar ese poder, debe volver a sus raíces pentecostales, debe buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Los pastores pentecostales de hoy deben dejar de enseñar doctrinas que en vez de fortalecer a la iglesia solo la debilitan, y que producen conformismo espiritual. A la iglesia pentecostal de hoy le pasó lo mismo que a la rana en la olla. Aceptó y permitió durante años que se enseñara una falsa doctrina, y no se dio cuenta a tiempo que poco a poco estaba perdiendo su poder y sus raíces pentecostales. Hoy la necesidad urgente de la Iglesia de Cristo es que los obispos y pastores pentecostales despierten y regresen a la senda antigua, a esas raíces pentecostales que han olvidado. Que se arrepientan y busquen el bautismo con el Espíritu Santo, y dejen de vivir solo con el recuerdo de aquellos días cuando la iglesia aún tenía poder. Aún es tiempo para arrepentirse y comenzar a pedirle a Cristo que bautice a su iglesia con el Espíritu Santo. Dice en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Hoy aún es tiempo para la iglesia de Cristo de hacer esta palabra. Si tú eres un obispo, un pastor, o el líder en una iglesia pentecostal, no desoigas la advertencia que hoy el Señor Jesucristo te está haciendo. Recuerda que está en juego tu salvación y la de toda tu congregación, porque Jesús dice que si no te arrepientes, puede borrar tu nombre del libro de la vida. Ruego a Dios te haga entender esta su palabra, que quede grabada en tu corazón y puedas ponerla por obra. Que Dios te bendiga grandemente. Para mi Señor Jesucristo sea toda la honra, la gloria, la alabanza y el imperio, y para mí su misericordia. Amén. Apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para que recibas más contenido bíblico impactante. Nos vemos en el próximo video.